Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios que una vez más podemos estar en nuestro espacio de estudio de la palabra de Dios, donde cada semana tenemos a bien poder presentar una porción bíblica con su explicación tal como viene en el texto. Estamos convencidos que la palabra de Dios es la verdad y que esta verdad nos trae redención, nos trae liberación, restauración y sanidad para nuestro ser integral. Por eso, cada semana estamos dando esta enseñanza los días viernes y sábado, creyendo que Dios tiene un mensaje especial para cada corazón, para cada persona que tiene a bien seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. Este canal fue abierto con el único propósito de predicar la palabra a fin de que la iglesia de Jesucristo sea edificada. Y por eso no nos cansamos de pregonar esta verdad, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que ella sale del corazón de Dios y va y hace el trabajo para el cual fue enviada, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso cada semana estamos llevando enseñanzas bíblicas, creyendo que esta va a dar su fruto y que el Señor tiene ya los corazones dispuestos de las personas que van a recibir por la fe esta palabra. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y la obra de sus manos y creemos en la obra poderosa que Dios está haciendo en cada una de las personas que pueden entrar en contacto con nuestro mensaje, porque su gracia se revela al corazón de sus hijos y esta trae esa salvación y esa liberación. Continuamos nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso. En el capítulo número 2 hemos estado trabajando acerca de el obrero aprobado por Dios. Esta persona que enseña la verdad y que el apóstol recomienda que la única forma de contrarrestar los falsos maestros, la doctrina falsa, es a través del conocimiento y la enseñanza de la verdad, de la palabra. Entonces, todo obrero del Señor debe, la recomendación del apóstol Pablo, no centrarse en discusiones y en palabrería vana, sino que él hace un llamado a centrar nuestra atención a predicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad y esta nos revela a Cristo. Por eso es tan importante que prestemos atención a este mensaje, a esta palabra, porque en cada uno de los mensajes se está pregonando a Cristo, a este que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como dice la palabra, y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por lo que son suyos. Después que el apóstol Pablo deja estas instrucciones del inicio del capítulo 2 a Timoteo, hoy para la iglesia, acerca de lo que es un obrero aprobado, viene a presentar lo que son las características de un verdadero obrero del Señor. ¿Cuáles son las cualidades que caracterizan a un obrero del Señor? Para que como iglesia estemos a percibir y sepamos poder discernir lo que están ministrando en el altar, si cumplen con estas características que son simplemente expuestas por la palabra. El apóstol Pablo presenta un ejemplo muy nocivo con el nombre de dos personajes, Himeneo y Fileto. Dice que él venía explicando que se deben evitar las innecesarias controversias con los que son amantes de la profanas y vana palabrería, pero que esto no significa que se debe señalar con claridad para poner en evidencia y advertir el peligro de la labor de los falsos maestros.
Pablo no dudaba en hacerlo y señaló con claridad a dos de ellos. Él dice específicamente en estos versículos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Seguro que habían otros más, pero en esta ocasión él nombra a estas dos personas, quizá porque eran uno de sus principales maestros o uno de los principales maestros de las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo se siente en el deber de prevenir. En ese entonces a la iglesia de Éfeso, el día de hoy, a su iglesia, para que veamos a estos personajes y veamos esas características que se pueden manifestar de personas que estén trayendo falsas enseñanzas para desviar el mensaje de la verdad y atraer a personas, sobre todo que son niños en la fe. Entonces, por eso el apóstol Pablo se siente en el deber de prevenir contra este tipo de personas, porque sabía que en caso de permitirle permanecer oculto, acabarían siendo una plaga que traería la ruina en ese lugar donde se le prestara atención. Entonces, de este modo, estas dos personas se ganaron una indeseable mención en el eterno libro de Dios, en la palabra, en la Biblia. En su primera carta a Timoteo, Pablo había identificado a Himeneo como uno de esos falsos maestros que habían hecho mucho daño a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo usa un lenguaje realmente duro cuando lo menciona él en esta carta. Dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1, 19 y 20. Este Himeneo mencionado en la primera carta es el mismo que encontramos ahora en la segunda carta. Quiere decir que este hombre era una persona que realmente estaba haciendo un trabajo para dañar a la iglesia. Estaba haciendo un esfuerzo por instaurar falsas enseñanzas y entretener a los líderes y a los hermanos nuevos creyentes en estas vanas discusiones y controversias que no llevaban a la edificación. Entonces, aquí en esta parte, el apóstol menciona que resultó obvio que a él se le unió Fileto y seguía insistiendo en sus esfuerzos por desviar a los creyentes de esta iglesia, ignorando por completo la disciplina y las instrucciones impuestas por el apóstol Pablo. Debemos notar que estas personas eran especialmente dañinas porque actuaban dentro del ámbito de la iglesia. No estamos hablando de personas no creyentes, no cristianas que estén haciendo un daño a la iglesia, sino personas que actuaban dentro de la iglesia como líderes en la iglesia, como personas que se llamaban cristianas y se profesaban cristianas. De hecho, pretendían ser expertos maestros de la palabra, pero en realidad es que se habían desviado. Pablo lo menciona en su primera carta a Timoteo y ahora en la segunda carta también lo menciona, que se desviaron. Empezaron bien, pero en el camino se desviaron y cogieron por otra ruta diferente a lo que es la sana doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos habían errado al blanco, algo que en cuestiones doctrinales es realmente muy grave. Pablo se refiere a este tipo de persona en la primera carta que escribió a Timoteo, que desafortunadamente las personas como Fileto y Himeneo no iban a ser casos aislados, sino que Pablo veía cómo se avecinaban días oscuros sobre la iglesia, en lo que sería difícil distinguir entre los verdaderos obreros del Señor y los falsos maestros, acerca de los cristianos genuinos y de los cristianos que eran falsos, y lo que eran mero profesantes, que realmente no tenían un compromiso con la iglesia. La confusión resultante podría ser algo devastadora para la iglesia, igual en estos tiempos. Podría resultar devastadora una persona que se levante a tratar de desviar
la sana doctrina y llevarse consigo a personas que, sobre todo personas que están apenas empezando y creciendo en la fe, que podríamos decir que son niños espirituales. Por eso el apóstol Pablo establece los criterios por lo que se le podría diferenciar a estas personas. A pesar de la confusión, algunos pudieran llegar a sentir frente a estos casos la deserción, el fundamento. Por eso dice el apóstol Pablo que el fundamento de Dios es firme. El apóstol no está hablando del fundamento de la iglesia, sino el fundamento de Dios. O sea, la clave está en la importancia de diferenciar un auténtico cristiano de aquel que no lo es. Y el fundamento de un cristiano genuino está en Dios. Y dice que este fundamento de Dios está firme. Lo que Dios establece, lo que Dios escoge. Y vamos a ver que Dios nunca se equivoca. Por eso no falla en señalar a sus escogidos, no falla en identificar a lo que realmente son suyos. A continuación, el apóstol Pablo afirma que este fundamento tiene un cierto sello. Teniendo este sello, ¿qué nos quiere decir cuando habla de ese fundamento y que este tiene un sello? Está hablando de seguridad, de pertenencia, de autenticidad. En este contexto, el sello sirve para identificar a aquellos que son genuinos hijos de Dios. También en otra parte de las Escrituras se referencia al hecho de que los verdaderos creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, de la iglesia. Efesios 1:13. Habla acerca del sello que tienen los verdaderos creyentes. Dice que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, este fundamento tiene dos aspectos importantes. Uno es divino y el otro es humano. Y ambas realidades coinciden. En primer lugar, el aspecto divino, cuando el apóstol Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero a Dios nunca le ocurre esto. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Él tiene un conocimiento inefable que penetra hasta el corazón, hasta el fondo del corazón de la persona. Este conocimiento íntimo que el Señor tiene de lo suyo garantiza su seguridad eterna. El Señor conoce a los que son suyos. En Juan 10, 27, 28 dice el Señor Jesús hablando acerca de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor conoce a los que son suyos. Y Jesús mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, y como ellas también me conocen, escuchan mi voz y me siguen. En el segundo aspecto humano tenemos que el apóstol continúa diciéndose, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos los verdaderos cristianos probarán la realidad de su vida, de su nueva vida en Cristo, apartándose de la iniquidad y por tanto por su amor a la santidad y a la piedad. Todo cristiano real prueba su autenticidad al apartarse de todo lo inicuo y que es una persona que ama la santidad y la piedad. Es verdad que en último término solo Dios sabe quiénes son suyos, pero la forma de andar de una persona también dice mucho acerca de su autenticidad en la fe.
En el contexto de este pasaje podemos decir que un verdadero obrero del Señor se manifestará por su separación de las falsas doctrinas y por una vida caracterizada por la santidad y por una vida piadosa. Encontramos que el apóstol Pablo utiliza una ilustración del Antiguo Testamento en Números 16, algo que relata que algunos israelitas se habían rebelado contra el Señor y también contra Moisés y Aarón, los líderes que Dios había designado. Los principales promotores de esta rebelión fueron Coré, Datán y Abirán. Ellos querían hacer cambios en lo que Dios había mandado a hacer acerca del sacerdocio y no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de Moisés y de Aarón. Finalmente, Dios tuvo que intervenir para mostrar cuál era su voluntad y que él mismo había elegido a Moisés y Aarón para guiar al pueblo. Después se dispuso a condenar a los rebeldes, pero antes de ello advirtió a los israelitas para que se apartaran de aquellos hombres impíos, no tocaran ninguna cosa suya para que no perecieran con ellos. Una advertencia solemne que no todos quisieron escuchar. Así que Coré y su séquito, todos los que le seguían, fueron tragados por la tierra que se abrió a sus pies y con ello todo lo que se le habían unido. Entonces, el apóstol menciona esta ilustración cuando personas se levantan a tratar de contradecir la voluntad de Dios y a quienes Dios ha puesto en un liderazgo. ¿Qué ocurre con estas personas que quieren tergiversar el camino que Dios ha trazado para una iglesia local, puede ser, o para su iglesia en sentido general? Entonces, menciona esta parte porque siempre, en todas las épocas, van a haber personas que se van a levantar primero contra Dios y luego contra los escogidos de Dios y que Él ha puesto al frente de una obra. Segunda de Timoteo 2, a partir del verso 20, donde se habla de la característica de un verdadero obrero del Señor, el apóstol Pablo menciona su utilidad como un instrumento. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Habiendo descrito el apóstol Pablo las actividades de los falsos maestros y la forma de identificarlo y tratarlo, ahora Pablo va a alentar a Timoteo para que se separe del mal, así como para que pueda ser útil para el Señor. Para ello vuelve a usar una nueva ilustración. Ahora se trata de una casa grande donde hay una gran variedad de utensilios. Está hablando del obrero de Dios como un instrumento, como un utensilio, como un vaso, un instrumento que se usa para darle honra a Dios y para el ensanchamiento de su obra en la tierra. Entonces, para poder interpretar de manera adecuada la ilustración, debemos empezar por observar que hay una distinción importante entre los materiales de lo que están hechos los utensilios. Pablo menciona no solamente que hay utensilios de oro y plata, sino que también hay de madera y de barro. Y por otro lado, hay también una diferencia en cuanto al uso a lo que están destinados cada uno de estos utensilios. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Suponemos que los utensilios de oro y plata serían para usos honrosos, tal vez en la decoración o destinados para servir a invitados importantes, mientras que los de madera y de barro serían para usos viles como retirar la basura o quitar desperdicio de la casa. Entonces, podemos, si llevamos esta ilustración a lo que tenemos en la casa y cómo lo usamos, podemos entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces,
para podernos limpiar de esas cosas sería necesario filtrar todo aquello que llega hasta nosotros, al igual que, cuando ponen un aire, por ejemplo, o en los carros para la gasolina que le ponen un filtro, a los aires le ponen un filtro para que no entre la suciedad y que no afecte el rendimiento. Asimismo, dice que el creyente debe examinar cuidadosamente aquellas influencias que recibe. Entonces, imaginemos a un creyente que llega a su casa cansado después de una jornada de trabajo y empieza a ver todo tipo de programación eh, delante de una televisión que alguien hizo con una mente eh, reprobada. Probablemente alguna persona impía, diseñado para personas también con la mente reprobada porque están maquinando y haciendo cosas para mal. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que está consumiendo este producto? Sin darse cuenta, estará absorbiendo pensamientos y valores que claramente se ven que están opuestos a la palabra de Dios. Y esta suciedad se irá acumulando en su mente, en su corazón, impidiendo que al final sea un instrumento dispuesto para buena obra. Entonces, el siervo de Dios como un instrumento para el establecimiento del reino de Dios en la tierra debe tener mucho cuidado, debe poner filtro en sus ojos, filtro lo que sus ojos ven, filtro lo que sus oídos escuchan y filtro aún de lo que va a hablar para no dañar a sus oyentes, para que su palabra pueda ser de edificación para otros. Entonces, un buen obrero se caracteriza porque conoce su condición como instrumento, un vaso útil para la gloria de Dios. No podemos nosotros pensar que porque somos creyentes ya estamos inmunizados contra el mal. Recordemos que estamos en una naturaleza pecaminosa que nos atrae hacia el mal. Entonces, esto sería muy ingenuo de nuestra parte pensar de que somos inmunes contra el mal. Más bien, el enemigo anda alrededor nuestro buscando alguna brecha para hacernos tropezar y hacernos caer. Entonces, el creyente de nuestro tiempo tiene que desarrollar mucho más capacidad para examinar todo lo que ve, todo lo que escucha y llevarlo todo a la luz de la palabra. Y una vez descartado aquello que es malo, llenar su mente y su corazón con aquellas cosas que edifican al espíritu. El apóstol Pablo lo dijo perfectamente en Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una indicación para el obrero de Jesucristo que se debe caracterizar porque sus pensamientos giren en torno a Jesús, a su obra y al servicio para alcanzar a lo que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo, al ser un instrumento para llevar el mensaje de la palabra. Y para ello dice todo lo que es honesto, Jesús, todo lo que es justo, Jesús, todo lo que es puro, Jesús, todo lo que es amable, Jesús, todo lo que es de buen nombre, nombre que es sobre todo nombre. Si tiene alguna virtud, si es digno de alabanza, ¿quién es digno de alabanza? Jesús. En esto pensad, que los pensamientos del obrero de Jesucristo deben girar en torno a la persona de Jesús, en torno a la verdad del Evangelio. Entonces es el filtro que debemos usar para pasar toda la información que recibimos de un mundo que está en decadencia, para que podamos permanecer firmes y siguiendo la santidad que ya el Señor nos otorgó. Siguiendo con este mismo pensamiento, Pablo da tres exhortaciones importantes a Timoteo, hoy para
los líderes en la iglesia. Huye también de las pasiones juveniles. Hasta este punto, el apóstol Pablo había tratado cuestiones externas que Timoteo debía evitar, como las profanas y vanas palabrerías, y sobre todo cualquier doctrina que se apartara de la palabra de la verdad. Pero ahora va a incidir en la contaminación que se encuentra dentro del corazón, viendo primero todo lo externo que puede estorbar su crecimiento, estorbar a la iglesia, hacer que hayan serios problemas doctrinales en la iglesia. Luego ahora le dice, vamos a ver cómo está tu corazón, cómo se encuentra tu corazón. Porque nunca debemos olvidar que la verdadera santidad surge del interior del creyente. No es algo que está por fuera, es en el interior. Los fariseos del tiempo de Jesús eran muy ortodoxos en cumplir al extremo todo lo que es externo de la ley, o al menos eso creían ellos que hacían, pero en sus corazones guardaban todo tipo de maldad. Pero no la ortodoxia doctrinal de seguir los rudimentos y seguir preceptos, realmente no puede garantizar la santidad, porque los rudimentos de la ley cubrían todo lo que era externo, pero ahora la gracia se enfoca en la santidad y en el corazón del creyente. Así que hay una recomendación a Timoteo huir de las pasiones juveniles. En primer lugar, deducimos de esto que Timoteo todavía era joven, haciendo cálculo del tiempo en que él había pasado desde que conoció a Pablo. En aquel tiempo se consideraba joven a una persona alrededor de los 40 o 35, 45 años. También, aunque anteriormente le había dicho que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ahora le exhorta a que debe huir. Y la experiencia nos enseña que este es un sabio consejo, porque si bien es cierto que hay situaciones en las que el creyente tiene que mantenerse firme y luchar, hay otras en las que debe apartarse, que debe huir, que no puede quedarse ahí para hacerse valiente o muy santo o muy espiritual. No era la primera vez que Pablo hacía una exhortación de este tipo. Entonces, tenemos un buen ejemplo de esta situación en el caso de José en Egipto, cuando la esposa de Potifar intentó seducirle, él huyó al verse enfrentado a la tentación de la carne. Si leemos esa historia en Génesis 39 a partir del verso 12. Entonces, al verse en esa situación, ya no pudo resistir y dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios y contra Potifar, que me ha puesto y lo único que ha restringido es a su esposa? ¿Y qué hizo él cuando no pudo estar en pie ante esta situación? Apartarse, huir. Por eso ahora el apóstol Pablo utiliza esta exhortación diciéndole, huye. Si no puedes resistirlo, huye de las pasiones juveniles. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Creemos que no solamente se limita a los deseos sexuales, aunque tampoco debe excluirse, pero abarca mucho más que esto. Hay otras muchas pasiones que son propias de la juventud, como por ejemplo una actitud temperamental y reflexiva, la intolerancia, la tendencia a discutirlo todo, la rebeldía contra toda autoridad, el orgullo, los prejuicios, la ambición, el enojo, la violencia, la actitud desconsiderada hacia las demás personas, el deseo de sobresalir y brillar, el deseo de fama, de tener dinero, el placer de gozar de dominio, la impaciencia, un poco andar en los afanes de la vanidad y de la novedad, de lo que es novedoso. Todas estas cosas son un obstáculo para que Dios vaya estableciendo su carácter de santidad en el creyente. Por eso dice, huye de estas cosas, apártate de estas cosas, para que pueda reflejarse el carácter de Cristo en tu vida.
aunque hay muchas de estas cosas que estarán también presentes en otras edades, pero parecen tener mayor fuerza en la juventud. Por eso el apóstol habla de ellas como pasiones juveniles. Y luego le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Al mismo tiempo que el joven huye de las pasiones, debe seguir estas tres virtudes importantes. Como antes se señaló, la verdadera santidad no consiste únicamente en no hacer ciertas cosas pecaminosas, sino también en el establecimiento de un carácter que se ajusta al carácter de Cristo. Esta actitud positiva nos debe llevar a buscar activamente las virtudes cristianas, la justicia, la rectitud moral en el carácter y en la conducta. La fe, una confianza sincera en Dios, incluye también una total dependencia de Dios. Entonces, sigue la rectitud de la moral en el carácter de la buena conducta, sigue la justicia, sigue la fe, que es una dependencia total y completa en Dios, sigue el amor, mucho más que un sentimiento, implica necesariamente hechos. No se puede limitar aquí al amor a Dios, ha de incluir también el amor a los hermanos, el amor al mundo, el amor a los pecadores, a los perdidos. Amar a Dios, amar a los demás. Y la paz, una verdadera armonía dentro del corazón y también en las relaciones con el prójimo. Una actitud muy diferente a lo de los falsos maestros, que con su palabrería generaban constante contienda. Entonces, huye de las pasiones juveniles, sigue estas virtudes importantes, la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Este último punto también es sumamente importante, porque la comunión con otros hermanos que andan con limpieza delante del Señor será una fuente de estímulo, también de protección para nosotros. De la misma manera que juntarnos con personas que se desvían de la verdad, se dedican a profanas y vanas palabrerías, pueden terminar trastornando nuestra fe. Del mismo modo, la asociación con buenas personas, con buenos cristianos, nos edificará y nos ayudará a crecer. De aquí que se desprende que elegir bien nuestras amistades tendrá un efecto positivo para nuestras vidas. Por otro lado, se hace evidente que el cristiano no puede ser una persona aislada. Las virtudes de la vida cristiana solo pueden ser desarrolladas adecuadamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No podemos pretender desarrollar las virtudes y andar en santidad siendo un llanero solitario. Tenemos que estar en comunidad. Entonces, sabemos que la iglesia local no es un sitio perfecto, ya que está formada por personas que todavía son imperfectas. Pero es precisamente en ese contexto donde el Señor nos va transformando por medio de su Espíritu Santo, por medio de los dones espirituales que Dios ha dado a los diferentes hermanos para edificación de la iglesia. Pero hay algunas personas que ven cosas negativas y por esa razón, por una u otra razón de ver cosas negativas, dejan de reunirse y van en contra de lo que Dios ha mandado, de que estemos en comunidad, que estemos congregándonos. Las virtudes cristianas no se pueden manifestar sin ser probadas. Viviendo en solitario no se pueden manifestar las virtudes. Entonces, debemos realmente que llevar una vida cristiana en armonía con los demás. Notemos también la forma en que Pablo describe aquí a los verdaderos creyentes, lo que de corazón limpio invocan al Señor. Esto guarda relación con lo que anteriormente dijo acerca de los verdaderos creyentes. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Estas son las personas con las que debemos estrechar lazos de comunión, de amistad cristiana. Y también sirve para establecer la base para la verdadera comunión en el Señor. La próxima semana continuamos con el segundo elemento o segunda característica del verdadero obrero de Jesucristo. Hablábamos del obrero de Jesucristo como instrumento. Vamos a ver la próxima semana el obrero de Jesucristo como siervo. Dios le bendiga abundantemente.
No se olvide de compartir esta enseñanza con sus amigos y familiares y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. Dios le bendiga.